Hola, sean bienvenidos a la clase número 5 del curso Interpretación de planos bajo normativa ASME y GDIT. En el video de hoy estaremos haciendo una continuación de lo que vimos la clase pasada, sobre ya adentrarnos un poco a lo que son las tolerancias dimensionales. Primeramente tomaremos lo del que es, partiremos primero el tema de los controles que tenemos sobre la forma y primeramente empezaremos entonces con rectitud. ¿Qué hay respecto a la rectitud? Bueno, con ello es una condición donde un elemento de una superficie o línea media derivada, que lo veremos más adelante, que es una línea recta. Entonces, ¿qué hay respecto a la rectitud de su zona de tolerancia? Pues la tolerancia de rectitud, pues por así decirlo, especifica una zona de tolerancia cilíndrica o de ancho total, dentro de la cual deben estar, como quien dice, una línea media derivada o todos los puntos del elemento que se consideran en nuestra pieza. Rectitud de superficie o en un plano, pues existen dos tipos de rectitud, que es rectitud de superficie y la rectitud de línea media derivada, o que también anteriormente se le conocía como rectitud de eje. Bueno, primeramente, ¿cómo se lee? Bueno, lo vamos a observar en la línea, en la figura de la derecha, el recuadro que se encuentra con el símbolo de rectitud y con la tolerancia de 0.2. ¿Cómo nosotros interpretaríamos esta tolerancia? Pues el símbolo nos quiere decir que todos los puntos de cada elemento lineal en la dirección mostrada deben estar dentro de, y luego nos dicen la tolerancia, que es de 0.2. Aquí puede ir cualquier nomenclatura, bueno, un valor numérico, y entonces se representaría con continuación de lo que dije anteriormente, es que es una zona limitada por dos líneas paralelas separadas por 0.2 unidades. Ahí en el plano te van a especificar qué tipo de unidades estarán manejando. Entonces, si se fijan en la figura que está al lado izquierdo, que se muestra en su pantalla, ¿cómo se interpretaría esto? Primeramente, debemos de especificar el 10 más menos 0.5. ¿Qué es esto? 10.5 máximo y 9.5 máximo. Entonces, una vez entendido esto, de color rojo podemos estar viendo lo que es el plano, las distancias entre los planos. Imaginen una línea en medio, que obviamente es como quien dice, la dimensión perfecta de nuestra geometría. Entonces tenemos una línea en medio y arriba y abajo tenemos, como quien dice, otros planos teóricos, por así decirlo, con una separación de 0.2 milímetros, por así decirlo, una unidad, no decirle unidades. Entonces, este 0.2 son la zona de tolerancia que es en 2D respecto a las líneas paralelas que podemos ver. Esas líneas paralelas son representadas por, como quien dice, la cresta y el valle de nuestra geometría. En la geometría que tenemos en pantalla se puede observar como que dice una exageración, pero como lo dije anteriormente, estaremos obviamente exagerando para que se pueda visualizar bien lo que son los ejemplos. Y pues bueno, ¿cómo se vería esto en el espacio tridimensional? En el espacio tridimensional podemos verlo como se muestra en pantalla. Si se fijan, aquí podemos ver los planos teóricos, que se representan por la vista bidimensional solamente, con su respectiva separación de solamente 0.2 unidades, milímetros o lo que sea que estaremos manejando. Y bueno, entonces,
como se dijo anteriormente, tenemos dos tipos de rectitud. Obviamente ahorita todavía estamos en la primera, pero dentro de estos tipos de rectitud, si se fijan, aquí estuvimos manejando lo que son, por así decirlo, cúbico, cuadrado, etcétera, rectangular más bien. Aquí nos encontramos lo que es la rectitud en geometrías cilíndricas. Primeramente entendemos lo que tenemos en la geometría, o sea, que estamos representados en nuestros planos. Tenemos una barra cilíndrica de perfil circular con 15 más menos 1, eso es de diámetro, y tenemos una rectitud de 0.6 y pues su respectiva longitud con su tolerancia. Ahorita estamos manejando lo que son las rectitudes con su 0.6 de tolerancia, que son las distancias entre dos planos teóricos. Entonces, en el caso de un cilindro, ¿cómo se leería esto? Esta nomenclatura es el símbolo, se lo representaremos en una geometría cilíndrica, que todos los puntos de cada elemento de línea longitudinal deben estar dentro de 0.6, que es una zona limitada por dos líneas paralelas separadas por 0.6 unidades. Entonces, ya se entendió esto. Y tenemos aquí abajo lo que son tres casos de nuestra geometría. Obviamente también se exagera, pero se están dentro de nuestra condición perfecta. Entonces tenemos aquí que es nuestro límite de forma perfecta, que es 16 por el 15 más 1. O sea, eso nos quiere decir la geometría puede decir 16 o 4 o 14. Entonces aquí estamos manejando lo que es el límite que está dentro de la tolerancia. Entonces 16 es nuestra frontera, por así decirlo, de nuestra geometría perfecta. Y pues podemos observarlo con la nomenclatura o la abreviatura más bien de MMS, que es la condición máxima de material. Entonces, en la parte inferior podemos observar cómo es que esta geometría, que es la primera que tenemos en nuestra imagen, es una barra, como quien dice, inflada, como que se le aplicó compresión y pues esta decidió abrirse. Entonces, pues, por así decirlo, entender la geometría. Entonces, vemos que respecto al límite, que es 16, pues varía a lo largo por así decirlo, la frontera, el 0.6. Entonces eso nos quiere decir que está dentro de nuestra tolerancia, porque imagínense, no sé si se ve el cursor, en la parte, creo que aquí en esta parte se encuentra, bueno, más o menos derecho, se encuentra, como quien dice, un plano teórico, y en esta parte se encuentra otro plano teórico, y la distancia entre estos dos es, bueno, pues 0.6 unidades. Entonces, ahora siguiendo el siguiente caso, que es como quien dice, como un cuello de botella, que es así se salió el resultado del maquinado. Entonces tenemos igualmente, de esta manera se encuentra nuestro plano teórico y la distancia es 0.6. Entonces, si eso se respeta, tenemos entonces nuestra geometría que, por así decirlo, cumple con los diseños. Y por último tenemos lo que es una combinación de ambos, que en este caso pues toma un lado, o sea, en esta parte tenemos como que dice el caso número 2, que fue en este caso, y en la parte superior encontramos lo que vimos primeramente, que es aquí se encuentra como quien dice dentro de los límites especificados por la tolerancia. Y
Este es la otra forma en la que podemos encontrarnos lo que es la rectitud y como dijimos también puede decirse como rectitud de eje. Bueno, esta es una línea derivada. Aquí tomaremos el ejemplo de lo que es una barra de perfil circular donde encontramos, imagínense muchísimos círculos en los que el centro, por así decirlo, está en esta parte. Entonces, pues en este diseño obviamente todos son concéntricos, están en el mismo punto, comparten el mismo centro, pero si le especificamos, por ejemplo, una rectitud de diámetro 2, pues, ¿qué nos quiere decir entonces? Que aquí hay una barra imaginaria o teórica, por así decirlo, de diámetro 2. Entonces, si por ejemplo, aquí tenemos nuestro círculo y está con centro en esta parte. Aquí tenemos otro círculo que, por así decirlo, también está en esta parte, pero no comparten el mismo eje. Este está más arriba que este y este está, pues, obviamente más abajo. Entonces, pero comparten lo que es esta tolerancia de diámetro 2, que ya que se encuentra dentro de este. Imagínense que se está moviendo, pero está libre de moverse, pero solamente dentro de una barra de diámetro 2. Por ejemplo, si tengo aquí un círculo donde tengo, por ejemplo, un centro donde está ubicado, por así decirlo, del eje original, por ejemplo, ya está en una barra de diámetro 3. Ahí ya no sería aceptable, puesto que ya se arrebasó, ya no está dentro de la barra. Aquí se representa mediante el color verde este diámetro imaginario. Entonces, si se sale del diámetro que está aquí adentro, pues no va a ser eh, considerada de una condición perfecta. Entonces, si se tiene entonces dentro de una barra de diámetro 2, ahí sí tendremos lo que es la condición perfecta. Bueno, la condición aceptable más bien, por así decirlo, porque la condición perfecta es exactamente, pues, obviamente esto es cero. Y entonces, siguiendo con el siguiente, que es la planicidad, ¿qué hay con esto? Esto es por así decirlo, como la condición de una superficie o plano medio derivado con todos los elementos en un plano. Eh, y respecto a su tolerancia, esta abarca una zona donde la tolerancia de planicidad especifica una tolerancia de ancho total, esto confinado por dos planos paralelos teóricos, dentro de los cuales pues podemos encontrar un plano medio derivado o todos los puntos de una superficie entera. Como en el caso anterior, también existe dos tipos que son planicidad de superficie y planicidad de plano medio derivado. La rectitud y la planicidad sí se relacionan un tanto, por eso los decidí involucrar en un mismo video. Entonces, ¿qué hay respecto a la nomenclatura de la planicidad de superficie? En la planicidad de superficie tenemos el símbolo, que es como quien dice un cuadrado extendido por unas esquinas contrarias, como se muestra en pantalla. Entonces, ¿cómo se lee esta nomenclatura? Es que todos los puntos de la superficie deben estar dentro de 0.2 unidades, que son una zona de ancho total de 0.2 separados por dos planos paralelos teóricos. Aquí tenemos la misma geometría que entendemos del concepto anterior, que es 10 más menos 0.5, que son límites 10.5 y mínimo son 9.5. Entonces, aquí tenemos nuestras condiciones de material máximo y de mínimo.
Tenemos entonces una zona de tolerancia de tamaño 1, puesto que es más o menos 5. Esto pues obviamente nos va a dar 0.5 por 2, que es 1. Y entonces entendemos el mismo concepto, que tenemos dos planos paralelos distanciados por 0.2 unidades, pero tridimensionales estos planos. Entonces, aquí cabe aclarar que la tolerancia de planicidad pues debe ser un refinamiento de la tolerancia de un tamaño total. Entonces, ¿cómo representaríamos esto en el espacio tridimensional? Pues se muestra en pantalla. Ya no, más adelante haremos un como repaso, más bien como un resumen de cómo se representan estas geometrías. Creo que la representación tridimensional puede simplificar muchísimo el cómo entender estas tolerancias. Con las líneas estas superior representa el plano teórico, y este es el plano teórico inferior, distanciados por 0.2. Y al igual que en el caso anterior, la planicidad de plano medio derivado, pues en cada elemento opuesto de las características debe estar dentro de la tolerancia específica pues de tamaño, y el plano medio derivado de la característica real debe encontrarse de una zona de tolerancia, como lo vemos en pantalla. Aquí sería un 0.6 de ancho, más obviamente la tolerancia extra si es el caso, y eso es la distancia. Entonces 0.6 es la distancia entre los dos planos paralelos que se encuentran. Aquí entonces podemos hacer el repaso de lo que es la diferencia entre estos dos planos, dos conceptos, que es rectitud y planicidad, que tenemos en uno, que es tridimensional en esta parte, y en esta parte, bueno, aquí se recortó la imagen. En este caso sería bidimensional la distancia entre los planos teóricos. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que no los quiero hacer tan largos los videos para que no sean tan tediosos. Entonces nos veríamos la siguiente semana.